Chochera, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quieras que estés. Te mando un fuerte saludo, afectuoso saludo. El día de hoy te voy a enseñar a preparar un riquísimo arroz chaufa de marisco. Sí, has escuchado bien, un arroz chaufa de marisco como yo lo preparo, con su punto exacto de sal, el arroz en su punto también de cocción y todas las demás cosas y secretitos que te voy a enseñar a lo largo de este video. Así que sin más preámbulos, vamos a hacer nuestro arroz chaufa de mariscos. Ok, causita, este es el día anterior a la preparación de nuestro arroz chaufa. En este caso, conviene hacer el arroz el día anterior para que el arroz quede más granadito y mejor al tacto y al sabor cuando lo prepares. Entonces, en este caso yo he usado un arroz basmati que es de grano largo. Y como voy a hacer para 3 personas, mi esposa, un amigo, un primo que viene y yo, pero queremos comer después de la nochecita, nos quede algo, mi primo o el primo de mi esposa se lleve un poquito de este arroz chaufa, un poco de arroz chaufa, entonces yo uso una taza grande. Entonces tengo una taza grande y lo pongo en la olla y voy a lavar el arroz unas 2 o 3 veces para quitarle toda la albúmina que tiene o me olvidé la palabra, el almidón, quitarle el almidón que tiene. Entonces vamos a lavarlo y lo vamos a colar para retener el arroz. Esta olla es bien pesada, pero es muy buena. Entonces voy a tratar de retirar un poquito esto y a ver si se ve. Voy a dar una segunda vez. Unas 2 o 3 veces más que suficiente. Yo creo que con una segunda lavada ya le saco bastante almidón. Entonces lo dejo escurrir. Puedo dejar un poquito de arroz que se quede ahí, no importa. Y ahora vamos a preparar nuestro arroz. Yo te recomiendo, cuando hagas tu arroz chaufa, que al arroz no le pongas nada de sal, porque cuando le pongas la salsa de soya y los más condimentos ya lo vas a salar. Entonces te recomiendo que en el caso del arroz basmati, si vas a usar una taza de arroz, pon taza y media de agua, o te recomiendo, si tienes un fondo de pescado, de camarón o incluso de vegetales, métele el fondo de pescado. Eso va a ayudar a darle sabor al arroz de por sí. Yo no tengo ninguna de esas cosas, pero me voy a ingeniar de algo que yo a veces uso. Acá tengo un cubito o medio cubito de esos sazonadores, en este caso es de pescado, y se lo voy a aplicar para que le dé sabor. Lo voy a tratar de deshacer para ayudar a que se deshaga más rápido. Y aquí tengo el equivalente de una cucharadita de ginger, quillón o jengibre, como le llaman, que lo he rallado. Lo puedes cortar en rodajas también y agregárselo, no pasa nada. Esto también le va a ayudar a dar sabor. Entonces voy a hacer esto y voy a aprovechar que tengo el agua acá y tengo acá el poco del condimento. Entonces lo que voy a hacer es llenar mi taza y media de agua. Voy a lavarme la mano acá que tengo los restos del sazonador de pescado. Y media taza. Eso es todo. Por estar hablando me olvidé de la cantidad exacta y había hecho el acumulado, el equivalente a casi una taza. Entonces me falta la media taza que decía para cocinar nuestro arroz basmati. Aquí tengo mi media taza. Y ahora sí estamos completos. Lo vamos al fogón para cocinarlo. Si quieres con una cuchara lo movemos. Ahora sí, estoy en la hornilla. Voy a poner fuego al máximo. Acá, máximo. Y voy a esperar que hierva el agua. Apenas comience a hervir el agua, lo que voy a hacer es bajarle al mínimo. Eso sí, le voy a agregar aceite. Le voy a echar su chorrito de aceite. Ahí está. ¿Lo ven? Y ahora sí dejamos que hierva. Apenas rompa el hervor, lo bajamos al mínimo. Ok, ya está hirviendo el agua. Lo doy una removida.
y lo bajo al mínimo. Acá donde dice low, lo muestro. Ahí, low. Ahí. Y lo tapo. Y a esperar unos 20 minutos aproximadamente que se cocine el arroz. 20 minutos después. Ok, papá, han pasado como 22 minutos aproximadamente. El arroz ya está cocido. Está graneadito. Está graneadito. Ha secado lo suficiente. Entonces lo único que queda ahorita es apagar la hornilla. La apagué. Y dejar tranquilamente que el arroz se enfríe gradualmente. Esto lo voy a guardar en la refrigeradora porque ya frío el arroz va a estar más graneado y voy a empezar a hacer nuestro arroz chaufa de mariscos. Pero también este arroz sirve para cualquier arroz chaufa. 24 horas después. Ok, brothercito, ya tengo mi arroz del día anterior preparado. Ahora lo que vamos a hacer es nuestra mistura de mariscos, la vamos a marinar, a dejar ahí en una infusión por unos 20 minutos. Acá tengo mussels o mejillones, tengo colitas de camarón, tengo conchas, tengo pulpo o esto no, este es calamar. No tengo pulpo, pero si tienes acá se le pondría, ¿ves? Acá este es calamar. Y bueno, esto es mistura de mariscos. Esto ya está previamente cocinado porque así lo venden acá, si no, crudo más rico. Lo único que no está cocido es la colita de camarón. Entonces vamos a empezar a condimentar nuestro producto. Por 20 minutos lo vamos a dejar. Vamos a poner un poquito de ajo en polvo. Vamos a ponerle ahí. Vamos a ponerle Ajinomoto o glutamato monosódico. No le voy a poner sal porque yo soy enemigo de la sal. Para los arroces chaufas no conviene ponerle sal porque tú ya tienes la salsa de soya le da. Mira, le voy a poner salsa de oyster sauce o salsa de ostiones. Voy a tener una buena cucharada acá. Le voy a poner un poquito de hoisin sauce. Le voy a poner, ¿sabe por qué? Porque el hoisin sauce es medio dulzón y es ayuda bastante al arroz chaufa. He conseguido algo que me parece genial, una salsa de pescado. Esta es muy fuerte, es muy poderosa. Entonces vamos a darle un poquito nomás, una cucharada, más que suficiente. Voy a ponerle salsa de soya, que es lo que tengo acá. Vamos a dar mitad salsa de soya. A ver si, bueno, ya. Aquí tengo mi salsa de soya. 1, 2, 3 cucharadas, ¿sí? Un chorro, un buen chorro. Y esto lo vamos a dejar ahí por largo rato. Ahora, yo tengo acá una cucharada de ajo picado. Lo voy a poner un poquito también para que le agregue sabor. Un poquito, el resto lo voy a guardar. Y simplemente lo voy a dejar ahí por unos 20 minutos para que el sabor se concentre. Si quieres ponerle sal, ponle, pero yo no te lo recomiendo porque la salsa de soya le va a dar sal. Pero eso ya depende de cada uno, ¿ok? Entonces lo vamos a dejar ahí por 20 minutos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Picar mi cebolla china y un pimiento que tengo ahí que lo voy a usar. Otra cosa que le voy a agregar es un pedazo como del tamaño de un dedo de un kion, de un ginger o de un jengibre que lo he cortado en pedazos largos para que esto un poquito agregue y le dé sabor. Si tienes ginger en polvo o salsa de jengibre en polvo, agrégale. Yo por aquí tengo un poquito, te lo voy a poner un poquito porque esto está bien condimentado. Lo voy a poner un poquito, a mí me gusta el ginger. Ok, y ahora sí vamos a darle una buena movida para que se integren todos los sabores. Esto 10-20 minutos, mientras más tiempo lo dejes mejor, pero no lo dejes de un día para otro porque ya el marisco puede estar afectado por la temperatura. Ahora sí vamos a picar nuestra cebolla china y nuestro pimiento. Yo sé que estoy haciendo un poquito de sombra conmigo, pero en verdad estoy apurado porque vienen gente a comer y no pensaba hacer este video, pero me animé al final, la última hora. Vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Entonces tengo un pimiento acá que antes que se me eche a perder y está bueno. Lo voy a cortar, lo voy a trozar, está lavado. Ahora, de la parte del ginger que tenía en el otro lado, voy a cortarlo en pedazos más pequeños.
Ok, y lo voy a reservar en una esquinita porque después ya lo voy a poner en un depósito. Aquí lo bajo en esta esquinita. Ok, mi brother, acá tengo mi cebolla china. Voy a cortarle los rabitos o las raíces. Entonces, cambié de cuchillo porque este tiene más filo. Mira, si tú tienes un jardín, esto, si tú lo plantas en tu maceta, en un jardín, a la semana comienza a brotar nuevamente. Te lo recomiendo y vas a tener perennemente cebollitas chinas en tu jardín. Esto yo no me sirve ahora, así que lo voy a botar. Y cortamos nuestra cebolla. Yo no sé por qué hay gente que cuando hace el arroz chaufa la parte blanca no la usa. Cuando a mí me parece que la parte blanca le da un sabor especial. Entonces picamos. Otra cosa, el cuchillo también, que tengo ahora. Acá tengo 2 atados de cebolla china. Si puedes meterle más, métele. A mí me encanta la cebolla china en el arroz chaufa, es un gran acompañante. Ok, ya tengo toda mi cebolla picada. Lo único que me falta es 6 huevos para hacer una tortilla. A veces me tocan dobles en estos tipos de huevos. Este es doble, miren. Me toca un huevo doble. ¿Ves? Otro doble me tocó. Usualmente este tipo de huevos vienen dobles. Y los batimos. A esto no se le pone nada de sal. Ok, ya está. Ahora sí, vamos al wok. Ok, chochera, tengo mi wok. Si no tienes wok, puedes usar una sartén grande, te lo recomiendo. Y lo primero que vamos a hacer es poner el fuego al máximo. La arroz chaufa se hace con el calor al máximo. Si tienes cocina a gas, mejor todavía, porque el fuego se transmite más rápido. Entonces voy a poner aceite. Vamos a usar bastante aceite para esto, porque lo primero que vamos a hacer es freír el huevo. A mí me gusta freírlo independientemente de tenerlo ya cortado. Hay gente que lo mezcla todo en el momento y sinceramente a mí eso no me gusta. Ahora en mi wok lo que yo estoy haciendo es engrasar toda la superficie. Entonces, para preparar la sartén. Cuando esté humeando vamos a empezar a freír. Y usa una pala larga que te va a servir para que no te quemes, para que poder trabajar. Todavía esto le falta que esté bien caliente. Cuando salga el humito, ahí vamos a empezar a poner el huevo que tengo acá por chorritos. Y todo lo voy poniendo acá y lo voy a cortar. Ok, ya tengo mi sartén bien caliente. Lo que voy a hacer es primero meter un chorrito de huevo para hacer mi primera tortilla. Lo que voy a hacer ahora es picar mi huevo. Ok, brother, tengo mi sartén bien caliente. Lo que voy a hacer inmediatamente es ponerle un poquito del ginger que corté para que dé sabor al resto de comida que voy a hacer. Voy a meter el ajo picado para que se fríe rápido. Y sobre esto voy a comenzar a poner mi mixtura de mariscos por partes. Si lo meto todo se va a aguar. Entonces, por unos 3 minutos voy a comenzar a darle.
Ok, brother, he pasado como unos 3-4 minutos. Quería que el calamar esté más suelto y ahora ya lo voy retirando. Esto se lo voy a echar después. Mira, brother, quiero mostrar algo. Mira la cantidad de jugo que sacó, botó. Por eso yo no lo boto, yo lo recogí. Cuando está consumiendo le vuelvo a echar un poquito para que se consuma rápido esta agua. La idea es que aquí lo que es duro, que como es el pulpo, si es que tiene, o el calamar, esté suave. Porque lo demás se cocina rápido. En verdad esto ya está. En verdad esto ya está. Si quiero aquí, en medio de la cocción le puedo agregar el pimiento. Mira, choche. Aquí, como había más marisco, me lleva un poco más de tiempo. Le da unos 5 o 6 minutos, hasta 8. Porque tenía mucho líquido. Yo con esto ya lo retiro. Lo que me queda aquí, poquito de este caldo, se lo voy a echar al final con el arrocito, para que le dé saborcito, pues. Entonces esto ya está para retirar, ya está cocido. No quiero recocinar más el camarón. Ahora, coge esta camita de marisco, porque voy a comenzar a integrarle el arroz. El arroz del día anterior, graneado. Puedo agregarle un poquito de huevo. Le podemos echar un poquito de aceite. Voy a bajarle un poquito al fuego porque tengo que meterle más cosas. Aquí ya podemos jugar con el fuego, porque lo importante es calentar el arroz. Entonces metemos esto y ya está, el marisco. ¿Se acuerdan del chorrito? Se lo agregamos. Y ahora moverlo y a mezclarlo. Plato final, le ponemos una cucharada de salsa de ostión. Chochera, ya están llegando los invitados. Ya, si escuchan una voz es el primo de María que está hablando con su esposa. Desde Bolivia, a Bolivia, Cochabamba. Chochera, ya he mezclado todo. Faltan dos cosas. Ponerle el sillao o la salsa de soya. Vamos a ponerle acá, que es lo que le da sabor. Le va a dar la sal. Su canelita china que lleva, aunque a mucha gente no le gusta, el equivalente a una cucharadita, y ahí voy a mover todavía. Y al final va la cebolla china. Brother, ya está casi todo listo. Voy a echarle un poquito de ginger en polvo que a mí me encanta. Con su poquito de glutamato que tiene que llevar también. Ponerlo ahí. Y ahora sí, su cebollita china por partes. Así crudita se pone porque el calor mismo del arroz lo que hace es cocinarla pero no freírla. O sea, la va a poner ahí. Rectificamos un poco de sabor con una cuchara. Lo movemos por unos 3-4 minutos para que la cebolla tienda a cocinarse un poquito. Toque final, unas gotitas, nada más, no mucho, de aceite de sésamo. Esto es muy invasivo, por eso hay que ponerle poquito y medido.
Ahí. Suficiente. Acuérdate, yo estoy haciendo con un montón de gente, por eso que le he echado un poquito más de lo normal. Ok, bro, ya terminé ya. Ya está bien mezclado mi cebolla china con todo el marisco, con los animalitos de mar, como le dice el primo María a la comida. Ahora, yo tengo este wok eléctrico que lo voy a llevar a la mesa para servirlo, para que sea más presentable y más bonito todo, ¿no? Entonces, simplemente voy a llenar ahí y poner todo. Ok, brother, ya creo que esto lo voy a guardar para después, porque ya es suficiente con lo que tengo ahí. Y ahora llevarlo a la mesa para que la gente se sirva como quiera. Mira, papá, esto definitivamente yo no lo hice, pero ya trajeron. Este es mi arrocito chaufa, que está en la gran flauta. Y acá está con todo su recutecu y su chichita morada, que de cajón tiene que venir, pues. Entonces simplemente, ahora sí, a disfrutar.